El siguiente contenido se presenta con la licencia Fair Use o uso razonable por pertenecer a una voluntad noble y filantrópica de informar y entregar diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o uso razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. Arcángel Clam. Soy abogada y me dedico al litigio principalmente. Bueno, para hacer una denuncia, principalmente, tienes que llegar después de que fuiste víctima de un delito o ofendido. ¿Por qué digo ofendido? Porque no siempre la víctima puede ir, ¿no? A veces si fue un homicidio, si fue una persona que fue atropellada, va otra persona que haya estado presente. En el Ministerio Público te solicitan ciertos documentos que son, básicos, fundamentales para que puedas iniciar tu denuncia. Te piden una identificación oficial, principalmente es la credencial para votar con fotografía, y también te piden un comprobante de domicilio. Si no tienes estos documentos, muchas veces sí te pueden regresar y te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues los necesito, ¿no? Pues me robaron mi cartera, ¿no? Me robaron mis credenciales, me robaron mis tarjetas de crédito y todo. Pues se entiende, ¿no? Que por la naturaleza del delito no. Hay en algunos lugares que aún así, siendo las cosas como son y que estás diciendo, pero me quitaron todo. Y no, la verdad sí te dicen, no, pues a ver, traiga la cartilla o traiga su pasaporte y luego regresa, ¿no? El Ministerio Público fue creado como una institución protectora de las víctimas. O sea, no fue creada como una persona que te esté echando tierra y que diga, ay, no tengo ganas de trabajar, mejor ven otro día. Y que esa persona te va a apoyar para que, fuiste víctima de un delito, entonces, te voy a apoyar, vamos a aportar todas las pruebas necesarias para que puedas seguir tu asunto y para que podamos llegar al fin principal, ¿no? Que es ya sea la restitución del daño y o atrapar a la persona que hizo ese daño y que, acabe en la cárcel, ¿no? Por denunciar no te deben de cobrar nada. Eso es totalmente incorrecto. De hecho, eso podría ser causal de que un ministerio público sea igualmente denunciado ante una autoridad también judicial, ante otro ministerio público. Sí, en el caso de que una autoridad te pida una aportación económica por llevar a cabo una de sus funciones, sí está incurriendo en un delito, también podría llegar hasta ser. De hecho, la obligación del Ministerio Público, tal y como está marcado en la Constitución, señala que es la persona indicada, hasta así le dicen, no tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque esa es la persona indicada, facultada por la Constitución para llevar a cabo la persecución y la investigación del delito. Es recabar todas las pruebas, los indicios que van a llevar. Ya sea, si hubo detenido, tienes que recabar todos los indicios para que esa persona siga detenida y sea considerada. El sistema de impartición de justicia mexicano tiene un enorme lastre. Los cumplimientos para la justicia en México, es decir, el tiempo que tiene que esperar una persona para recibir justicia sobre un problema o un delito, es de 1 año. Todos lo sabemos, sin embargo, muchos hablan de un factor y otro, pero nunca se señalan los verdaderos problemas, tales como el Ministerio Público. La respuesta que me dieron en el ministerio fue que no me podían ayudar porque él está en una propiedad privada y que nadie me obliga a verlo, siendo que, no tengo otro lado a donde voltear. Y que aparte, todo lo que me ha dicho en la calle no son solo piropos fuertes. Que tengo que esperar a que me agreda de alguna forma, que me amarre, que me pegue o que me viole para que ellos puedan hacer algo. Con esto, de verdad no sé qué pensar. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo público, generalmente estatal, al que se le atribuye dentro de un Estado de Derecho democrático la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de la titularidad y sustento
de la acción penal pública. Asimismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del derecho penal moderno. El Ministerio Público es el órgano o fiscalía encargado de representar a la sociedad en total. Este monopoliza el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado y busca que se cumpla la voluntad de la ley. En toda acción penal se le considera la parte acusadora de carácter público, encargada por el Estado de exigir la actuación de la pretensión punitiva, el castigo, en contra de quienes cometen ilícitos, es decir, delitos, y del resarcimiento o la reparación del daño causado, si es posible. El Ministerio Público es un órgano con poder de mando, radicado en el Procurador de Justicia, que se auxilia de órganos encargados de la investigación policíaca y técnico-científica, los peritos, para la persecución de los delitos y del ejercicio de la acción penal. Además, este interviene en otros procedimientos judiciales para la defensa de los intereses sociales de ausentes, menores e incapacitados, y como consultor y asesor de los jueces y tribunales. El Ministerio Público es un órgano independiente frente al Poder Judicial de la Federación y al Poder Ejecutivo, que se encarga de investigar los delitos denunciados, las querellas o de oficio con base en pruebas. Desde que se tiene conocimiento de un hecho delictivo, inicia su investigación, una averiguación previa, con lo que podrá o no ejercitar acción penal en contra del indiciado, un detenido, ante el órgano jurisdiccional correspondiente. De no existir la denuncia, la acusación o la querella, no se podrá realizar su función. Hemos escuchado hablar sobre el Ministerio Público, pero muchas veces no sabemos cuál es su función y cómo nos pueden apoyar. El Ministerio Público tiene la función de recibir todo tipo de denuncias y querellas por parte de la ciudadanía. Aquí en esta agencia principalmente se inician todo lo que son las denuncias por robo, lesiones o el delito que sea, ¿no? La Procuraduría también tiene agencias especializadas que, bueno, cuando ya es por otro tipo de delitos son canalizados a esos lugares. El agente Marco Antonio Pérez nos explica que existen dos tipos de delitos, pero al estar ubicados cerca de la Cruz Roja reciben más casos de lesionados. Cuando se trata de una denuncia, o sea, hablemos de que hay dos tipos de delitos, hay los que son de querella y otras denuncias. Cuando son querellas, obviamente tienen que venir la persona indicada para hacerlo, ya sea el dueño del bien que fue dañado o en su caso algún apoderado legal. Cuando son denuncias, cualquier tipo de persona puede denunciar algún hecho. Hablamos de lo que son delitos de tipo oficioso. Aquí en Cruz Roja lo que sí nos vamos a son las lesiones, ¿no? Por lo hecho de que estamos muy cerca del hospital de la Cruz Roja, nosotros vemos todos los lesionados. De hecho, el Ministerio Público de Cruz Roja tiene a cargo todos los hospitales particulares de la ciudad. Para que un ciudadano pueda realizar una denuncia se pueden llevar de 40 minutos a 1 hora, dependiendo del caso que se presente. Cuando los hechos son y el denunciante viene acá, yo creo que es cuestión de unos 40 minutos a 1 hora lo que se tarda. Cuando ya se hace un traslado que algún lesionado está en alguna clínica, nosotros tenemos que ir al lugar para tomar su declaración, vamos con nuestro perito médico para hacer esas, y esas a lo mejor tardan un poquito más, entre 1:30 o 2 horas. El perito médico nos asiste él es el que certifica el tipo de lesiones, ¿no? Nosotros declaramos a la persona, nos cuenta cómo sucedió, por qué quedó lesionado, cómo ocurrieron esos hechos, y el perito médico en base a eso nos apoya para describir las lesiones que estas personas presentan. Asimismo, para darle fe a las acciones del Ministerio Público es necesario que esté presente el secretario del Ministerio Público. El secretario es el que da fe de las actuaciones del Ministerio Público y es su auxiliar en la toma de diligencias y todo eso. Vamos conjuntamente. Las conductas consideradas como delitos en México se encuentran reguladas por los códigos penales de cada una de las entidades federativas. El Código Penal Federal y las denominadas leyes especiales, como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la delincuencia organizada, de salud, entre otras. El Ministerio Público es el principal eslabón entre el ciudadano y la Procuración de la Justicia. Determinados sistemas de justicia basados en derecho democrático utilizan la figura del Ministerio Público como la forma de representar y entregar justicia a sus ciudadanos. Ese sistema encargado de procurar y expedir la justicia, además de funcionar como mediador entre las partes afectadas de un delito.
o de los querellantes, a fin de determinar su responsabilidad y qué actos y personas actúan con dolo. Por eso su importancia medular entre el equilibrio de la justicia y en contra de la delincuencia y la impunidad. El Ministerio Público tiene poderes de atracción de casos, es decir, puede tomar casos de diferentes autoridades policíacas y de cada uno de los diferentes cuerpos policíacos o el ejército para formar partidas de investigación y buscarlo resolver en otras agencias de investigación o con unidades o partidas especializadas. Diversas instituciones como la CONAPRED, la Profeco, la Profedet, los organismos de salud encargados de legislar en contra de la mala praxis o de la negligencia médica, entre otras, turnan al Ministerio Público las denuncias y demandas que declaran como irreconciliables en sus determinados despachos e instancias. El Ministerio Público tiene además la fe de coordinar a la policía a su cargo y a los peritos para investigar y recabar datos a fin de resolver los delitos. Tiene también distintas partidas de ministerios, por ejemplo, el Ministerio Público del Fuero Común, el de accidentes de tráfico y las diferentes ramas y partidas dedicadas a diferentes daños al patrimonio, por ejemplo, contra el abigeato o los crímenes de naturaleza sexual y violencia intrafamiliar. El Ministerio Público tiene el poder de seguir casos sin denuncia, cuando las autoridades levantan un reporte de un robo, o una violación, o la violencia intrafamiliar. A esto se le llama seguir por oficio. Sin embargo, los problemas de robo con despojo, casos de abuso donde la policía no pudo intervenir, o medida de accidente de tráfico, la brutalidad policíaca, o abuso de la fuerza pública o civil, o hasta que un cobrador nos esté exigiendo o actúe con violencia en nuestra casa, nuestra propiedad o contra nuestra persona, y diversas injusticias y despojos donde intervienen una o más personas o una comunidad completa, entre otros delitos, deben de ser seguidos mediante una querella ante el Ministerio Público. Jefe, ¿y ahora qué, Honorato? Jefe, con la novedad de que otra vez le traigo aquí al ratero de yemas. Cuidado, presunto ratero, por favor, presunto ratero. ¿Cuáles son los cargos? ¿Me permite? Continúen, por favor. ¿Cuáles son los cargos? Pues vea nada más lo que le encontré, señor. Medio kilo de coca. No, pues es para mi consumo personal. Estoy malo de mis guiotes y además me dan cavernas pulmonares y con un jalón pues me pongo rete bien un rato. Medio kilo. ¿Y qué me dices de la televisión que llevabas cargando? Yemas, y todo el mundo ahí correteándote y gritándote, ¡ratero! ¡Agárrenlo! Pues gritaban por hocicones, ¿no? Yo la llevaba a componer. ¿A poco eso es delito? Y los que me iban correteando era porque querían ver el partido. Según eso, yo les estaba robando los comentarios del medio tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Y por eso ibas corriendo, ¿no? Ah, pues me urgía ver el segundo tiempo y demás. Ya me andaba. También lo encontré con una UCI, señor. Una UCI. Una UCI. Y un cuerno de chivo. Y un cuerno de chivo. ¡Un cuerno de chivo! Una prueba más. Pues es para defenderme. ¿Qué acaso no han oído de la inseguridad que hay en la ciudad? Los policías son insuficientes para andarlo cuidando a uno. Estos cuates nunca los haya cuando los necesita uno. Además, les estoy echando la mano, ¿no? Uno tiene que ver por su seguridad. ¿A poco también eso es delito? Sí. Y también le encontré esto, señor. Señor. Pues es para tender la ropa. ¿Para tender la ropa? Sí. ¿Tan corta? A ver, soy pobre, con ahí pongo mis calcetines, tengo poca ropa. ¿A poco es un crimen ser pobre? Uy. Esto es para estrangular. Esto es una prueba más. Además no les alcanzarían las prisiones para meter a toda la gente pobre y necesitada. También le encontré 3 estéreos, señor. Uno. 2. 2. Y 3. 3. Ahora no me lo vais a romper, Son para escuchar música, las noticias, la música clásica, música guapachosa y el creador del concierto moderno, Bueno, Ray Conniff. ¿Y para qué traes 3? Pues por si uno se me descompone, están los otros 2, hombre. Como son de Taiwán, salen muy chafas. Mire, de veras, esto es un abuso de autoridad,
conozco mis derechos y usted ni nadie me los va a pisotear. Honorato, ¿no hay querellantes? No, señor. Ninguno quiso venir. Este señor amenazó con regresar a desquitarse si alguno venía a levantar algún acta. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Porque ahora sí yo sí puedo levantar un acta a ustedes. No. Y aquí está el señor de testigo. Señor, ¿lo vamos a dejar ir con todas estas pruebas? Esas pruebas son circunstanciales. Para poder detener al señor, se tendría que abrir una averiguación previa. Pero a pesar de todas estas pruebas, a pesar de la droga, Ya lo dijo el señor. Es de su uso personal. Me dan colapsos en el pecho y cavernas pulmonares. El señor es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí está. está bien, puede retirarse. Gracias. Oiga, va a dejar libre a este ladrón sinvergüenza traficante. Mire, ya estuvo bien, ya está bien, cascanueces. Ya está bien. Yo no soy de los que se dejan pisar, ¿eh? Pues estos. Oye, ¿dónde quieres esto? ¿Cómo que? Pues a mi casa. Si le dejo aquí, capaz que se lo roban. Dejara de conocerlos. Ya está. Pero, señor, ¿cómo lo va a dejar ir con todas estas cosas que... Señor, por favor, ¿cómo lo va a dejar ir? Don Yemas, Gracias, hermano. disculpe usted. No, no te preocupes. No, cuidado, hijo. Pero, señor, Honorato, ofrécele una disculpa al señor. No, déjalo de ese tamaño, carnal. Déjalo de ese tamaño. ¿Me acompañan, muchachos? Luego ayúdenme, luego ya y me mocho con ustedes. Esto es personal. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia penal? Uno de los actores fundamentales del nuevo sistema de justicia penal es y va a seguir siendo el Ministerio Público. Esto es el órgano del Estado mexicano, tanto a nivel federal como local, encargado de la investigación de los delitos y en su caso de formalizar la acusación que se haga en contra de una o varias personas por haber presuntamente cometido un delito. Ahora bien, la reforma penal del año 2008 trae algunas novedades en relación al Ministerio Público. El artículo 21 de nuestra Carta Magna sigue señalando que el Ministerio Público es el encargado de investigar la comisión de los delitos y que tiene a su cargo ejercer la acción penal. Pero agrega, y esto es una novedad muy importante, que la ley podrá determinar los casos en los cuales los particulares podrán ejercer también la acción penal. De tal suerte que se abre la puerta para que sea el legislador el que pueda señalar en qué casos los particulares podrán evitarse ese tránsito, esa aduana a veces lenta, a veces corrupta, hay que decirlo con todas sus letras, del Ministerio Público y podrán acudir directamente ante una autoridad jurisdiccional, aportarle los elementos que estimen necesarios y ya será el juez el que establezca, el que determine si se abre o no un proceso penal por las conductas que están señalando los propios particulares. Este es un cambio medular porque viene a romper con aquello que los juristas tradicionales llamaban el monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público. Este monopolio se rompe y con la reforma del 2008 y creo que esto es una buena noticia para todos. En efecto, habrá delitos en donde la presencia y la actuación del Ministerio Público sea absolutamente necesaria e indispensable. Pero habrá también algunos supuestos, sobre todo, imagino, en delitos de carácter patrimonial, económico, dentro del quehacer de las empresas, etcétera, en donde simplemente los particulares puedan acudir de forma directa ante un juez. Insisto, esta es una buena noticia. Pero no solo eso. Otra novedad adicional es que la reforma señala que el Ministerio Público, al llevar a cabo la investigación de los delitos y antes de ejercer la acción penal, podrá aplicar lo que se llama un criterio de oportunidad. Esta también es una novedad que trae la reforma. ¿Qué significa un criterio de oportunidad? Significa el reconocimiento de que es imposible en la realidad, en el mundo real, construir acusaciones en todos los casos de presuntos delitos que son denunciados y que llegan a conocimiento del Ministerio Público. Ante esta imposibilidad fáctica, se permite, en términos del artículo 21, párrafo 6 de nuestra Carta Magna, que el Ministerio Público haga una depuración, haga una selección de aquellos casos en los cuales va a acusar a una persona y determine que en otros, por razones de conveniencia, de utilidad, de política criminal, etcétera, etcétera,
no se lleven a cabo estas acusaciones. Por tanto, el ejercicio de la acción penal que corre a cargo del Ministerio Público, como regla general y eventualmente a cargo de los particulares, pero en tratándose del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal ya no es obligatorio, sino que puede en algunos casos no llevarse a cabo aplicando precisamente el criterio de oportunidad. Esta es una gran novedad que nos trae la reforma de 2008. Público es una institución clave cuando se piensa en una sociedad fundada en el derecho. En efecto, constituye la puerta de acceso para los ciudadanos al sistema de justicia penal y de su actuación depende que los delitos que se cometen efectivamente sean sancionados. De manera sumaria, su función primordial consiste en lo siguiente. Primero, recibir las denuncias que se presenten por presuntas violaciones a las normas penales. Después, conducir la averiguación previa respectiva en la cual se investiga si efectivamente se cometieron esas violaciones y se reúnen los elementos para probar esos hechos. Posteriormente, ejercer la acción penal que significa consignar o bien presentar el caso ante un juez y finalmente sostener la acusación durante el juicio. Todas esas tareas suponen un alto grado de especialización y pericia técnica. De no ser así, se corre el riesgo de que la atención de las denuncias sea ineficaz, la investigación precaria, la consignación deficiente y, en consecuencia, que no pueda efectivamente sancionarse un ilícito. Uno de los mayores problemas que enfrenta hoy la sociedad mexicana es la gran impunidad que se genera a causa de un trabajo deficitario del Ministerio Público. Así, mejorar el estado del sistema de justicia en México pasa, en consecuencia, por revisar profundamente el diseño y el funcionamiento de esa institución. Cifras recientes revelan que en nuestro país se castiga apenas 1 de cada 100 delitos cometidos. Ello se debe, por un lado, a que cerca del 90% de los ilícitos no son denunciados, y por otro, a la baja eficiencia de las consignaciones realizadas por el Ministerio Público, pues solo 1 de cada 10 denuncias presentadas culmina con una sentencia condenatoria. Esas son solo algunas de las cifras de la dramática impunidad que priva entre nosotros y que se debe, en buena medida, a la ineficiencia de la Procuración de Justicia. Ante esa situación, aumentan peligrosamente las voces que claman por un endurecimiento de las penas y por el otorgamiento de facultades discrecionales para el Ministerio Público, yendo así a contracorriente de lo que ocurre en la mayoría de las sociedades democráticas, en las que se ha probado reiteradamente que no es el monto, sino la certeza de la pena la que inhibe los actos criminales. En este momento voy a sacar lo que yo siento, es una impotencia que me invade por dentro, pues se ha arruinado la vida de un gran gaitán. ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Te ha atrapado, te ha acusado, sin saber lo que ha pasado. Yo nunca platiqué con el juez. No he podido hablar con el juez. Hasta el momento no sé quién es el juez. Mi voz no valió de nada ahí. Estos hombres seguirán cayendo. Sin embargo, los que piensan que en el país no hay una cultura de denuncia, deberían de darse una paseadita por sus ministerios públicos y unidades dedicadas a la atención de las víctimas del delito. En estas oficinas se vive de discriminación racial, vejaciones, malos tratos
y un aire de no esté chingando, atendido por licenciados que se sacan los títulos de las bolsas de papitas o que solo están ahí por haber participado en una campaña política. Lo que quiere decir que se viven dos abusos: el hecho de ser víctima del delito y el hecho de tener que presentar una denuncia en el Ministerio Público. Presentar una denuncia en el Ministerio Público por el delito que sea es una de las experiencias más deshumanizantes y degradantes que puedan existir en los sistemas de justicia democráticos o basados en el derecho romano. Lo interesante de estas denuncias es que se presentan en relación a víctimas de delitos graves. No quiero saber lo que pasa cuando se trata de interponer una demanda por cosas menores que el Ministerio Público tiene que atender y mediar por igual. La delincuencia y el crimen organizado trabajan 24 horas los 7 días de la semana. Sin embargo, el Ministerio Público solo trabaja de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, siempre y cuando no sea lunes o entre comidas. Los anuncios en la televisión te dicen que puedes presentar una denuncia sobre cualquier delito y sobre cualquier índole, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, los ministerios públicos se encuentran cerrados y solo laboran en determinados días. Eso sí, los auxiliares, funcionarios o titulares se encuentran de buen humor para atenderte. Lo siento, señor, señora, joven, esas denuncias sí se presentan aquí, pero espere unas horas o vuelva mañana o pasado. Tenemos mucho trabajo aquí, se va a pasar las horas, los trámites son muy lentos, usted sabrá si gusta esperar. Además de que no solo tienes que esperar más de una hora para esperar a que te hagan caso, sino que los licenciados ni siquiera saben utilizar bien las computadoras y te hacen preguntas como ¿qué día es hoy? No te saben ayudar a levantar una declaración y tarda más de una hora, además del tiempo que ya perdiste para que te atendieran. Por eso no es extraño que muchas personas decidan no asistir a presentar denuncias al ministerio tras sufrir un robo en su casa, mucho menos a un careo y una declaración en caso de encontrar a la persona que detentó en su propiedad, su persona o en sus bienes, los cuales salen libres en menos de 48 horas, aun cuando se haya encontrado en su posesión un arma de fuego o el cuerpo del delito. Dios es testigo que él me estaba dando trompones y de patadas y yo ni siquiera sabía que traía la charrasca en la mano. Maldita charrasca, malditas mediasuelas, maldita zapatería. ¿Entonces alega legítima defensa? ¿Por qué, señor, si él me estaba pegando? Por eso, ¿actuaste en defensa propia? Pues hay como usted diga. ¡Desgraciado! Habría cometido este crimen. Este es el retrato que tiene la policía de una persona que junto a otras se encontraban en este lugar. Una de las vecinas donde estaba el vehículo. Vamos a dar a conocer una estadística que está proporcionando el INEGI. Mire, en cuanto a la corrupción, dice que las policías, los partidos políticos y los agentes del Ministerio Público son los más corruptos. Dice que esto de acuerdo a un estudio que ha realizado en estos sectores de la población mexicana, considera más corruptos, que los considera más corruptos, así lo revela, le decíamos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo informó que a nivel nacional el 91.8% considera que la corrupción es una práctica muy frecuente en las policías, seguida de los partidos políticos con un 88.6% y los ministerios públicos que los ubican en un 81.8%. Por otro lado, la percepción en febrero de marzo, las oficinas del director de averiguaciones previas en la Procuraduría, el retrato del gobernador. En medio también está la oficina del procurador, subprocurador general del Estado. Estamos tomando fotos porque hemos tratado de tener citas con ellos para indicarles que hace 5 días no nos han tomado la declaración en la mesa 5 porque ya cambiaron de titular, ya no es la licenciada Nora, ya ahora es el licenciado
Miguel Ángel, que ya tiene varios años aquí, es Miguel Ángel Pérez Cruz. Aquí está la oficina, las secretarias, hemos venido 2 veces hoy y no nos ha recibido el licenciado Escalera, que está muy ocupado. Y así pasan las averiguaciones previas y se vencen y no las consignan. Y no hay agente del Ministerio Público que nos pueda tomar esta averiguación porque no hay nadie, que está ocupado, que no nos puede atender que hasta mañana. Así son estas cosas y se hacen y no pueden atender al público. Ya hemos tratado muchas veces con el licenciado Escalera y con las secretarias y toda la gente de esta oficina. Vamos a ir ahorita a la mesa 8 para que vean que no hay nadie. El colmo de esto es que un ministerio cometa errores en las declaraciones o no ayude a orientar al declarante, haciendo que cualquier abogado defensor competente tergiverse una palabra mal escrita de la declaración del afectado. Otro factor que incide en el problema de presentar o no una denuncia es ese en donde observamos que los encargados del Ministerio Público son vecinos y personas conocidas del afectado, los cuales revelan secretos revelados por el declarante ante las demás personas de la comunidad. Esto con total impunidad, puesto que no hay un reglamento interno que defienda la honra y la privacidad del querellante. Y si existiera, por ejemplo, el IFAI, tienes que ir a levantar una queja al IFAI. Y Dios te libre si te mandan otra vez al Ministerio Público a presentar otra denuncia. ¿Ven cómo es un círculo muerto? La persona que asiste al Ministerio Público no solo tiene la presión psicológica de ser víctima del delito, sino de tener que revivir los hechos o contarlos detalladamente, sin hablar de que se puede sobornar a un oficial para que tergiverse la declaración, y en casos en donde la presión de los medios de comunicación por obtener una sentencia a fin de callar o parar a la opinión pública, se busque un chivo expiatorio. Y es donde observamos cómo personas inocentes pueden ir a parar a ese enorme negocio deshumanizante que representa los centros de readaptación social mexicanos. Por eso es que las declaraciones que le piden a los denunciantes que firmen y digiten con su huella la denuncia es para que no exista la posibilidad de levantar una nueva declaración o un acta, donde el individuo cambie totalmente su declaración. Aunque también se puede dar el caso donde se soborna tanto al denunciante como al encargado para dejar en libertad al responsable. Y es que las personas creen que el sistema de justicia va a ser como las series americanas, cree que va a ser todo como La Ley y el Orden, donde encuentran al delincuente en menos de 30 minutos y que se obtendrá justicia expedita para las víctimas, o que la misma justicia tardará menos de 50 minutos en resolver un caso, como en la serie de CSI. Sin embargo, las oficinas del Ministerio Público se encuentran tan mal atendidas y tan mal administradas que la encargada de limpieza o una persona sin más preparación que la preparatoria es la encargada de enlazarte con el titular de la agencia, puesto que tú no eres nadie para recibirte y atenderte, o al menos así pareciera, olvidando que son funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos. Y es que desde el momento en que alguna autoridad menciona Ministerio Público, se vienen a la mente interminables visitas, careos, citatorios y esperas a que el licenciado quiera cerrar un caso, con el blues de que los acusados paguen dinero o un licenciado y te volteen la tortilla e incluso termines siendo el culpable de algún delito. Al igual que los sistemas de salud y otros servicios públicos, la justicia está del lado de los abogados y los amigos con influencia que pueden tramitar cosas más rápido, gracias al poder del dinero, mientras que un individuo normal está solo y no tiene dinero para pagar un abogado, por lo cual se encuentra totalmente solo y a merced de las autoridades. Ni hablar de los abogados de oficio que proporciona el sistema mexicano de forma gratuita, los cuales son totalmente incompetentes. O de los abogados que cobran 10,000 pesos, pero no hacen absolutamente nada y estafan a las familias de los acusados con impunidad. Esa es la entrevista que lo querías hacer filmar. ¿A dónde la vas a llevar? ¿A dónde la vas a llevar? ¿Sí? ¿A dónde la vas a llevar? Señor jefe de departamento, ¿podría ver esa entrevista que dice? Sí, de una vez ahorita que estamos todos aquí. ¿Estos? Sí. Sí, ¿qué es lo que dice esa entrevista, Ricardo? Pasen de este lado con otro lado para que declaren. Sí.
Señor jefe de departamento, mire, espéreme. Ahí están las hojas que querían hacer firmar que no eran correctas, que estoy falseando las cosas. Ahí está, mire, usted es el jefe, véalas, aquí las tiene, véalas. Tómelas, por favor. Yo le estoy invitando a que los tome, es más, le estoy pidiendo que lo haga. Ahí está presente. Sí, ahí están. Ahí está su socio. No, pero yo le estoy diciendo lo que están haciendo. Ahí está la entrevista falsa. Ahí está la entrevista falsa. Ahí está la entrevista falsa. A ver, aquí está Ricardo Mirabella. Sí, enséñasela a la gente. Enséñasela a la gente, mira, ahí está. Sí, al oficial, que es un hombre honrado, no quiso. Cuando regresé a mi casa después de clases, como a las 6 de la tarde, cuando entré a mi departamento noté que no estaba puesto el seguro. Y le preguntó a mi sobrino por su laptop y él me dijo que no sabía. Entonces él entró a su cuarto y buscó la de su hermana y tampoco la encontró. Entonces ya nos pusimos a buscar como que las cosas de valor. Y sí, ellos no tenían su laptop, yo no tenía una cámara fotográfica. Entonces pues nos dimos cuenta que nos habían robado esta tarde. ¿Qué hora era cuando...? Yo llegué a mi casa a las 6. Y mi último sobrino que estuvo en el DEPA salió a las 5. Cuando pasé a dar mi declaración, el hombre que me tomó la declaración me preguntó que por qué no fui antes a declarar. Y pues le dije que me hice esperar 3 horas y media. Y le dije que porque entre semana yo no tengo esas 3 horas y media para perder. Entonces le dije que por eso fui hasta el sábado. Y pues ya, levantamos la denuncia, pero no le dimos seguimiento al caso. Porque de todos modos, aparte de que hay que pagar, pues nadie nos va a devolver lo que nos robaron. Entonces, por eso. ¿Qué tienes que pagar? Pues ahí decía que para que se dé continuación a la investigación del robo hay que pagar no sé qué para que ellos lo lleven a cabo. O sea, el MP te dijo que tienes que pagar una cantidad para que sigan la investigación. Ajá, sí. O sea, levantar la denuncia es gratis. Pero ya el que haga una investigación de quién robó, quién entró a robar, eso ya cuesta. ¿Te dijeron en ese momento cuánto? Nos señalaron un letrero que había en la oficina donde decían los precios dependiendo del tipo de investigación y ahí venía el que necesitábamos nosotros, pero ya no me acuerdo. Fui a la agencia que estaba ubicada atrás del Soriana de las Torres, pero no sé bien qué número de agencia es. ¿Por qué fuiste a esa agencia? Porque según nosotros, por donde vivimos, nuestra agencia era la de los bomberos de Valsequillo. Y cuando llegamos nos dijeron que ya no era esa, era la que está ubicada ahí en el Soriana de las Torres. ¿En algún momento tú sentiste que no te estaban atendiendo correctamente? Ay, sí, desde que llegué, porque empezaron a esperar 3 horas y ya cuando pasamos, el señor que tomó mi declaración como que lo hace. Una institución clave cuando se piensa en una sociedad fundada en el derecho. En efecto, constituye la puerta de acceso para los ciudadanos al sistema de justicia penal y de su actuación depende que los delitos que se cometen efectivamente sean sancionados. De manera sumaria, su función primordial consiste en lo siguiente. Primero, recibir las denuncias que se presenten por presuntas violaciones a las normas penales. Después, conducir la averiguación previa respectiva en la cual se investiga si efectivamente se cometieron esas violaciones y se reúnen los elementos para probar esos hechos. Posteriormente, ejercer la acción penal que significa consignar o bien presentar el caso ante un juez y finalmente sostener la acusación durante el juicio. Todas esas tareas suponen un alto grado de especialización y pericia técnica. De no ser así, se corre el riesgo de que la atención de las denuncias sea ineficaz, la investigación precaria, la consignación deficiente y, en consecuencia, que no pueda efectivamente sancionarse un ilícito. Uno de los mayores problemas que enfrenta hoy la sociedad mexicana es la gran impunidad que se genera a causa de un trabajo deficitario del Ministerio Público. Así, mejorar el estado del sistema de justicia en México pasa, en consecuencia, por revisar profundamente el diseño y el funcionamiento de esa institución. Cifras recientes revelan que en nuestro país se castiga apenas 1 de cada 100 delitos cometidos. Ello se debe, por un lado, a que cerca del 90% de los ilícitos no son denunciados, y por otro, a la baja eficiencia de las consignaciones realizadas por el Ministerio Público, pues solo 1 de cada 10 denuncias presentadas culmina con una sentencia condenatoria. Esas son solo algunas de las cifras de la dramática impunidad que priva entre nosotros y que se debe, en buena medida, a la ineficiencia de la Procuración de Justicia. Ante esa situación, aumentan peligrosamente las voces que claman por un endurecimiento de las penas y por el otorgamiento de facultades discrecionales para el Ministerio Público,
yendo así a contracorriente de lo que ocurre en la mayoría de las sociedades democráticas, en las que se ha probado reiteradamente que no es el monto, sino la certeza de la pena la que inhibe los actos criminales. El Ministerio Público puede ser conocido por la gente a través de su experiencia como un vía crucis. ¿Qué y para qué? El agente del Ministerio Público, la función, digamos, ministerial propiamente dicha, lo que tendría de inicio es la persecución de los delitos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cometen un delito en contra de alguien, la víctima tiene derecho a presentar una queja, formalmente se llama una denuncia, ante el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público la recibe, decide si esto es efectivamente un delito, y posteriormente da cuenta también a la Policía Judicial para que la Policía Judicial empiece una investigación para determinar quién es el responsable y una investigación también que determine si efectivamente hay elementos que lleven a pensar que hay un delito. Después de esto, el agente del Ministerio Público tendrá que decidir si el asunto es susceptible de ser llevado a un juicio. Si decide que es susceptible de ser llevado a un juicio, lo presentará frente a un juez y en ese momento pasa una pequeña transformación en el agente del Ministerio Público. Deja de ser autoridad y se convierte en la parte en un juicio. Entonces, para decirlo simplemente, una agencia del Ministerio Público se encarga en términos generales de investigar los delitos. Si no me equivoco, podríamos decir realizar una investigación para integrar un expediente en el que deben de constar los elementos que permitan, primero al propio Ministerio Público y posteriormente un juez, decidir si debe de continuar el proceso o si el proceso llega, digamos, hasta esa etapa. En la realidad, en los hechos, ¿esta labor de investigación se lleva a cabo, Susana? No. Como lo dijo mi compañero Antonio Caballero, todo lo que él dijo viene en la Constitución, así está señalado para cualquier ministerio público. Se trata de una autoridad administrativa que debe de hacer todo ese tipo de actividades, pero en realidad lo que sucede en nuestro país, y es la gran problemática nacional, es que viene la ciudadana, el ciudadano, una familia, se acerca a la barandilla del Ministerio Público a presentar su denuncia, y lo que hacen los ministerios públicos o el personal adscrito ahí no es abrir una averiguación previa. Es el primer problema. Lo que hacen son actas circunstanciadas, actas de hecho. ¿Qué sería esto? A ver, ahí, ¿qué quiere decir la diferencia entre una cosa y otra? Simplemente el Ministerio Público redacta qué es lo que sucedió. Dan constancia de unos hechos. Dan constancia de hechos, posiblemente le extienden su copia y se van las personas pensando que ya presentaron su averiguación previa. Y en realidad no quedó registrada ni siquiera en el banco de datos como una averiguación previa. ¿Esto qué implica? Que nunca se va a seguir esa investigación y entonces va a generar impunidad. O sea, esto se da en el país. Se presenta la denuncia, el ciudadano cree que se va a iniciar la investigación y en realidad lo que pasa es que se mete en un cajón y ahí queda el asunto. Se levanta un simple escrito y le dicen a la persona: adiós, muchas gracias. Otro de los grandes problemas es que quien atiende en estas barandillas no es personal capacitado, y lo que trata de hacer, y para no tener exceso de trabajo, es tratar de conciliar y de decirle a la persona: mejor véngase mañana, véngase en la noche, ahorita tenemos mucho trabajo. La otra es que los orientan a que vayan a otras instituciones, que mejor vayan a una procuraduría agraria, que vayan a una procuraduría para arreglar problemas de vecinos, cuando son secretarias, secretarios. Se ha visto en la realidad también que los propios policías, que es personal operativo, orientan a las personas. Y yendo al paso siguiente después de la barandilla, ¿no, Susana? Me gustaría que nos cuentes qué implica pasar la barandilla, que finalmente a uno lo atienda un agente del Ministerio Público, pueda levantar su denuncia y, por lo que nos han explicado, ahí entra en actuación un investigador que puede recurrir a la Policía Judicial para hacerse de elementos. Tiene que, para decirlo coloquialmente, que contar una historia.
tiene que reconstruir la historia que llevó a la ciudadana, al ciudadano, ante el Ministerio Público a quejarse porque fue agraviada por otra persona. ¿Cómo es en los hechos esa investigación? Es más, ¿existe esa investigación? Por ahí iniciaría. Bueno, después de la barandilla siguen dos problemas muy graves que se dan en la realidad. Ya levantada la averiguación previa, el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, de allegarse de todas las pruebas y de utilizar para ello a la policía. Pero ¿qué es lo que hace un Ministerio Público en el país? Digamos, voy a generalizar, porque los datos que traigo es a nivel nacional y es lo que está ocurriendo y es muy grave. Los ministerios públicos no investigan, se quedan sentados y esperan que la víctima del delito le aporte los elementos. Y entonces hay un problema legal que todavía no se ha establecido, o una laguna legal que todavía no está en la ley, y que es el término de las averiguaciones previas. Una averiguación previa puede durar 24 meses, 60 o de manera indefinida, y el Ministerio Público estará esperando que la víctima llegue con todos los elementos para decidir si consigna o no consigna. Incluso cuando ha llegado la víctima con el delincuente o el presunto delincuente ya detenido de manera flagrante, se han dado actos de corrupción en donde inmediatamente salen de las oficinas de los ministerios públicos el presunto delincuente. Y son datos reflejados a través de la intensa labor que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación hasta este año. El Centro de Integración Ciudadana presenta los pasos para presentar una denuncia y su seguimiento. Paso número 1. Cuando seas víctima de un delito, lo primero que debes hacer es dar aviso de inmediato a las autoridades. Puede ser vía telefónica al 066 para emergencias o al 089 para denuncia anónima. Paso número 2. Deberás hacer una denuncia formal en las agencias del Ministerio Público correspondiente. Paso número 3. Será necesario justificar el delito con pruebas, las cuales pueden ser la confesión del responsable, las declaraciones de testigos que presenciaron los hechos, inspección de los objetos en compañía del Ministerio Público, o también con fotografías, videos u otro medio de tecnología que pueda reproducir imágenes o sonido con relación al evento. Paso número 4. En caso de ser despojado de un bien, el afectado debe justificar la propiedad con alguno de los siguientes documentos: fotos, facturas, recibos, documentos públicos o privados, o en su defecto, 2 testigos. Paso número 5. La función del agente del Ministerio Público es realizar la investigación del delito, y con la ayuda de la Agencia Estatal de Investigaciones, deberá localizar al presunto responsable del ilícito y llevarlo ante la agencia del Ministerio Público para que rinda su declaración. Paso número 6. El Ministerio Público revisará las pruebas mencionadas para determinar si se cometió un delito y si existe un probable responsable, solicitando a un juez penal que sea vinculado a un proceso penal. Paso número 7. La autoridad judicial determinará con una sentencia la responsabilidad penal del procesado. En caso de ser víctima de un delito, recuerda que el SIC es el enlace del ciudadano con las autoridades. Por tanto, puedes contactarnos por cualquiera de nuestros medios de contacto para recibir asesoría legal y psicológica gratuita. Lo viví. Yo también lo viví. Yo fui víctima del delito. Yo del abuso del poder. Yo lo viví y supe que contamos con la CNDH. Presenta tu queja en las oficinas, por mail, por correo o si es muy urgente por teléfono. Derechos humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agentes del Ministerio Público trabajamos en todo momento con base en la presunción de inocencia, porque en el nuevo sistema de justicia penal, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el nuevo sistema de justicia penal, actuamos con respeto a los derechos humanos, para proteger al inocente y lograr que el culpable
no quede impune. Porque la demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Propon cosas, tienes que proponer algo. No puedes hablar nomás al loco. Estás loco. Para terminar el tema, hay que hacer 10 observaciones al problema. Aunque como dice un amigo, quizás si le damos una cafetera nueva, donitas, panecitos y unas sillas más cómodas, mejoren su pésimo trabajo. Número 1. Mientras que el crimen organizado recluta ingenieros, licenciados, especialistas e incluso generales del ejército y policía entrenada, y jóvenes con capacidades y conocimientos como informática, o tan siquiera jóvenes con energía y ganas de hacer cosas y no quedarse de 9 de la mañana hasta las 11 tomando cafecito o dormidos o curándose la cruda. Se han dado casos donde los delincuentes salen libres por el hecho de que los agentes estaban dormidos o no se presentaron a trabajar ese día. Un amigo habla de los becarios o los encargados del servicio social en las instancias del Ministerio Público. Son usados como gatos para bañar un perro, acomodar archivo muerto o lavar el coche de los funcionarios. 2. Los sistemas jurídicos públicos mexicanos están llenos de personas que solo tuvieron ayuda de un primo o de algún pariente o participaron en elecciones y los acomodaron en esos puestos. Son personas totalmente incompetentes para el trabajo medular que deberían de realizar. Los mexicanos deberíamos de exigir no solo el profesionalismo en estas áreas, sino que llanamente se despidieran a las personas incompetentes y poner en esos puestos a personas capaces y con vocación de servicio. Mas sin embargo, existe un sindicato que los protege y permite que el sistema de atención a las víctimas se corrompa más y más. 3. Es importante considerar, sin discriminar, claro está, que a pesar de que el sistema de ministerios públicos y la atención al delito y los juicios expeditos acaba de cambiarse mediante varias reformas, los titulares y el personal administrativo son los mismos mañosos de toda la vida. Además de que no existe un fiscal o una persona con cargos o poderes que les exija que trabajen como deberían. Vamos, no existe un control de calidad interno. Hablaríamos de videovigilancia, pero los ministerios públicos no cuentan ni siquiera con un baño limpio, o siquiera con asientos cómodos para las víctimas, ni siquiera cuentan con aire acondicionado, apestan y las paredes están sucias, en un total estado de abandono. Si habláramos de costos o de que no hay presupuesto, en las oficinas de Hacienda existe un teléfono rojo que sirve para denunciar los abusos o corruptelas en los sistemas de atención tributaria. En todas las oficinas del Ministerio Público debería de implementarse un sistema que ayudara a denunciar o controlar a estos servidores públicos o realizar inspecciones sorpresa por oficialías mayores o el Procurador de Justicia Estatal. 4. Los sistemas para elaborar denuncias deberían de ser más expeditos y rápidos. Si es verdad que ahora tienen machotes y utilizan computadoras, aunque algunos no saben escribir correctamente, no tienen un sistema de firmas digitales o algo que permita enviar denuncias ante el Ministerio Público por internet, o al menos que las denuncias no tengan que ser enviadas de una instancia a otra, de forma presencial o en oficios escritos. Esto complica aún más los procesos de seguimiento y atención de las víctimas, además del cumplimiento de la ley, lo que permite que el delincuente pueda escapar o escabullirse. 5. La atención en todos los ministerios públicos debería de ser las 24 horas del día. En las comunidades más alejadas donde existen oficinas, no existe este servicio, sino que se debe de esperar al día siguiente a las 9 de la mañana, o en el peor de los casos de viernes a lunes. Es inconcebible que el denunciante no pueda tener acceso a un sistema informático o, en su defecto, alguien que le tome su declaración de una manera amable y amena por computadora. Se gastan millones de pesos en estupideces, en regalar computadoras, en regalar televisiones, desvíos de recursos en los sistemas de justicia, y aún te siguen pidiendo que llenes tu declaración a mano o con pluma y lápiz, en una letra legible. No quiero pensar qué pasa cuando la persona que intenta denunciar es un indígena, un discapacitado o un analfabeta, o alguien que no habla o escribe español, o cómo podría una víctima de violación redactar o revivir punto por punto los hechos que la llevaron a una violación. Eso
humanitario esto? ¿Y si la víctima cae en contradicciones en su declaración, el delincuente saldrá libre? ¿Y si la víctima no tiene dinero pues es una trabajadora, pero el delincuente es hijo de un empresario? Se debe de hacer mucho énfasis, no solo en la protección de la víctima y el querellante, sino hacer énfasis en el secreto profesional, que los datos, informaciones, declaraciones e información divulgada por el denunciante nunca salga a la luz por parte de los empleados del ministerio. No es posible que Juanita Bodoque cuente todo lo que escucha a su marido o a sus vecinos y después esto ayude a obstruir el proceso judicial o peor aún, poner en riesgo la vida del querellante. Esto se presta mucho no solo por corruptela donde estos informan sobre lo que se dice o se lleva en el caso, sino porque son chismosos y lo cuentan todo. La atención del Ministerio Público debe de ser amable con las víctimas. La víctima ya se toma demasiadas molestias para levantar una querella, para aún tener que lidiar con insultos, vejaciones o intimidaciones de parte de las personas que deberían de servirle. Debería existir en la entrada de la oficina una hoja o un póster o volantes con la carta de derecho de los denunciantes, para que estos a su vez pudieran conocer y ejercer y exigir los derechos de los que son merecedores, además de implementar amonestaciones a los funcionarios que incurran en la negligencia de estos hechos. Se necesita que la atención se dé desde el punto de vista de una víctima, humanizar el sistema de atención. Si bien es verdad que existen psicólogos, no existen en todas las instancias del Ministerio Público, y los licenciados no están capacitados para resolver, o siquiera para escuchar, a las personas que están denunciando. Vamos, volvemos a lo mismo. No es posible que en puestos tan importantes como estos, estén personas que antes trabajaron en un Oxxo, o que no tuvieron preparación profesional. 7. Los tiempos de espera. Si el Ministerio Público no puede atender rápidamente a la víctima, lo más seguro es que ésta se canse y no regrese, más cuando observa que la empleada que lava los baños pretende atenderla, o no existe alguien que la reciba y la oriente. Si la oficialía tiene una gran carga de trabajo, debería exigir mayor infraestructura y personal, o de lo contrario, y si no hay fondos, aun cuando regalen televisores a millones de familias, podrían hacer un sistema de citas, a modo de que se le dé atención a la víctima, pero que se oriente para que ésta regrese por la tarde o al día siguiente. 8. Exigir la profesionalización del Ministerio Público. Desafortunadamente, en otros países, los fiscales del Ministerio Público y los magistrados se eligen democráticamente por sus ciudadanos. Aquí no, aquí se eligen por planillas o por dedazos. Es necesario exigir y buscar los estudios que estas personas tienen y qué carrera y vocación traen. No es posible que Genaro García Luna haya sido el procurador de justicia, pero que tuviera de carrera la de ingeniero mecánico, aunque muchos licenciados no tienen ni licenciatura, y sin embargo lo principal sería encontrar personas con determinado compromiso y sabiduría para estar en el puesto, no un burócrata que trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exigir mejores salarios para estas personas, pero también exigirle a los funcionarios y a las secretarias un trato profesional para que sean dignos de ese salario. Que los ministerios públicos no parezcan una verdulería donde se va a discutir, a gritar y a sobajar personas, mientras el oficial solo hace el papel de Laura Bozzo. Señora, por favor, ella no tiene la culpa de nada. 9. Exigir castigo y seguimiento a las denuncias en los casos de corrupción, no solo a los titulares del Ministerio Público, sino a magistrados y fiscales responsables de la impartición de justicia en el país. 10. Si no se cumplen estas peticiones, que no les asombre a los sistemas de justicia y a las fuerzas municipales, estatales, federales y al ejército, que las personas constituyan autodefensas, policías comunitarias, y todo esto cuando el crimen organizado lo rebase, o que las personas se hagan justicia por su propia mano, o de plano prefieran engrosar las filas de la impunidad. Aumenta la polémica por las llamadas autodefensas, sobre todo porque un gran número de ciudadanos y analistas políticos denuncian que estos grupos armados están usurpando las obligaciones del Estado.
Hay varios poblados tomados por estas agrupaciones en Michoacán y, como nos explica Alejandro Roldán, también aumentan las críticas por la aceptación del gobierno a mantener diálogos con estas organizaciones armadas. El avance de las autodefensas por el estado de Michoacán sigue en curso. 2 centenares de hombres armados llegaron al poblado de Antunes, a 13 millas del municipio de Apatzingán. Queremos pues que sea una tranquilidad y vivir bien, ¿verdad? No vivir con miedo, no vivir con temor. La toma de este poblado provocó que un grupo de personas quemaran las oficinas municipales de Apatzingán, así como comercios y automóviles. En Parácuaro, un grupo de personas incendiaron camiones, también como medida de protesta. Nosotros también somos personas capaces para formar nuestra propia policía comunitaria, si eso es lo que quieren. Este podcast es cortito porque la verdad es un tema que todos conocemos y está muy arraigado. Quizás es solo una breve mirada a lo que todos hemos sufrido al tratar de hacer denuncias por robo o daños a nuestra propiedad. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por escucharme y estamos en contacto. Estamos aquí para compartirles las realidades del sistema de justicia oral. Mi nombre es Juan Francisco Arzate Quintanar, soy abogado, soy penalista, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el objetivo de utilizar estos medios de comunicación social masivos es hacerle patente, hacer conocimiento a todos aquellos interesados en nuestro país y, por qué no, fuera del país, la realidad acerca del sistema de justicia oral. ¿Por qué? Porque si efectivamente a través de la reforma del año 2008 la Constitución fue reformada, por el cual tenemos un nuevo sistema de justicia oral, ¿qué es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro México en materia penal, en materia de procesos penales? Lo que también es cierto es que no se están llevando a cabo en la práctica todos esos principios y garantías que dota la Constitución, ya sea por los actos de autoridad, ya sea por las autoridades siendo Ministerio Público y juzgadores, o simplemente por los legisladores secundarios que están realizando, principalmente aquí en el Estado de México, donde tenemos bastante práctica, leyes secundarias violatorias de la Constitución. Bueno, para poder tomar este tema y el por qué nos preocupa tanto, es porque si estamos hablando de este modernismo a través de la preservación de garantías individuales y derechos humanos, que la Corte y el Estado mexicano se ha jactado de forma internacional, mencionar que los garantiza en nuestro país, pues simplemente no es cierto, ya que en México, producto de una oleada de delincuencia como nunca se ha dado, el Estado está procesando mucha gente inocente. Están ocurriendo otras conductas que también son delictivas, como son las calumnias, como son el fabricar delitos. Simplemente, ¿por qué no se acaba esta ola de delincuencia? Si los reclusorios están llenos de gente en la cárcel. Simplemente porque no son la gente adecuada a la que debe de estar. Porque seguimos confiando en los mismos cuerpos de policía, en los mismos cuerpos investigadores, en los agentes del Ministerio Público, de la misma Procuraduría, en los jueces que eran jueces del sistema anterior, que vienen con todas esas mañas, con todos esos malos hábitos inquisitorios, contrarios a este nuevo sistema de justicia acusatorio, que están imposibilitando ver las garantías y los beneficios del nuevo sistema para los procesados. ¿A qué voy con esto? A que a lo mejor ustedes, compañeros, estudiantes, pues no saben la realidad, pero los que litigamos sabemos bien que hay mucha gente que está procesada y es inocente. Y a lo mejor no contemplamos que esto ocasiona una destrucción en los núcleos familiares. Cuando una persona es procesada y entra al reclusorio, en ese momento su familia, aparte de perder un integrante que pueda producir economía mediante trabajo, ingresos a la familia, tiene un gasto más. Tiene que pagar protección, tiene que pagar para tener agua caliente,
tiene que pagar para tener una cama, tiene que pagar las gentes, las mujeres en la visita, dinero para que no las toquen, para que no tengan que quitarse la ropa interior, para poder pasar los alimentos. Y ¿qué se vuelve? Se vuelve un desbalance totalmente a la familia. Si pensábamos que con esta reforma iba a poderse salvar, mejorar las cuestiones de seguridad como lo han publicitado, lo han manifestado las autoridades, pues obviamente sí, pero cuando cambiemos autoridades, cambiemos hábitos, cambiemos formas de ver las cosas. Porque el proceso penal tiene objetos. Si dentro de los objetos del proceso penal, de acuerdo al 20 constitucional, lo es proteger al inocente, castigar al culpable, la búsqueda de la verdad histórica y la reparación del daño. Pero las autoridades en ningún momento son capaces de reconocer sus errores, no son capaces de proteger al inocente. Y es más, si hablamos de un delito de esos que son escandalosísimos, como son un secuestro, de esos delitos terribles como el homicidio, como la extorsión, olvídense, pobrecito del que acusen de eso, porque no se va, definitivamente no se va. Pero ya son tantos los asuntos que pasan así, tantos los casos, que simplemente yo creo que ya hay más de una persona en las familias de todos los que puedan ver este video que son víctimas de una mala impartición de justicia. Y con esto no quiero decir que su servidor o la intención sea solapar delincuentes, porque tampoco es cierto. Pero de tal manera también hay que exponer cómo mucha gente que es inocente está siendo afectada. Mucha gente que cometió una conducta ilícita le agravan su situación jurídica falsificando cuestiones. O simplemente, sí, exponer cómo son ineficaces los medios de defensa para poder una persona reclamar sus garantías individuales, como por ejemplo un control de detención, cuando una persona si es detenida en flagrancia o no. ¿Cuántos no sabemos que de repente a un familiar entran, se lo llevan y por ahí lo ponen porque traía un arma, lo detienen 48 horas, va la familia, lo tienen incomunicado, va el defensor, no le quieren dejar ver las actuaciones, no le quieren dejar, no le quieren hacer saber aquellos cargos que presenta desde el momento o el motivo de su detención. Sin embargo, lo llevan a control de detención ante un juez, pasan más de 48 horas y por alguna razón hasta lo dejan en libertad, pero cuando sales para complementarle una orden de aprehensión que solicitaron por otra cosa, con datos falsos, con muchas cosas. O simplemente, ¿a quién no le pasó o quién no sabe de una historia donde una persona haya sido señalada por alguien de un robo, persona que en un juicio nunca apareció y cuando fue citada nunca la encontraron, porque no existió, porque se fabricó, porque todo fue fabricado? Sin embargo, a través de esta serie de videos vamos a tratar de señalar las deficiencias del sistema, cómo las autoridades no aplican las garantías individuales, cómo las leyes secundarias son ineficaces, y también tratar de asesorar a la gente cómo se puedan defender de una situación de este tipo. Cuestión que tiene que hacerse de conocimiento de toda la ciudadanía, de toda la República, y aún así también de las autoridades internacionales, para que sepan que México es candil de la calle y oscuridad de su casa. Conducir la averiguación previa respectiva en la cual se investiga si efectivamente se cometieron esas violaciones y se reúnen los elementos para probar esos hechos. Posteriormente, ejercer la acción penal, que significa consignar o bien presentar el caso ante un juez y finalmente sostener la acusación durante el juicio. Todas esas tareas suponen un alto grado de especialización y pericia técnica. De no ser así, se corre el riesgo de que la atención de las denuncias sea ineficaz.
la investigación precaria, la consignación deficiente y, en consecuencia, que no pueda efectivamente sancionarse un ilícito. Uno de los mayores problemas que enfrenta hoy la sociedad mexicana es la gran impunidad que se genera a causa de un trabajo deficitario del Ministerio Público. Así, mejorar el estado del sistema de justicia en México pasa, en consecuencia, por revisar profundamente el diseño y el funcionamiento de esa institución. Cifras recientes revelan que en nuestro país se castiga apenas 1 de cada 100 delitos cometidos. Ello se debe, por un lado, a que cerca del 90% de los ilícitos no son denunciados, y por otro, a la baja eficiencia de las consignaciones realizadas por el Ministerio Público, pues solo 1 de cada 10 denuncias presentadas culmina con una sentencia condenatoria. Esas son solo algunas de las cifras de la dramática impunidad que priva entre nosotros y que se debe, en buena medida, a la ineficiencia de la Procuración de Justicia. Ante esa situación, aumentan peligrosamente las voces que claman por un endurecimiento de las penas y por el otorgamiento de facultades discrecionales para el Ministerio Público, yendo así a contracorriente de lo que ocurre en la mayoría de las sociedades democráticas, en las que se ha probado reiteradamente que no es el monto, sino la certeza de la pena la que inhibe los actos criminales. El Ministerio Público puede ser conocido por la gente a través de su experiencia como un vía crucis. ¿Qué y para qué? El agente del Ministerio Público, la función, digamos, ministerial propiamente dicha, lo que tendría de inicio es la persecución de los delitos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cometen un delito en contra de alguien, la víctima tiene derecho a presentar una queja, formalmente se llama una denuncia, ante el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público la recibe, decide si esto es efectivamente un delito, y posteriormente da cuenta también a la Policía Judicial para que la Policía Judicial empiece una investigación para determinar quién es el responsable y una investigación también que determine si efectivamente hay elementos que lleven a pensar que hay un delito. Después de esto, el agente del Ministerio Público tendrá que decidir si el asunto es susceptible de ser llevado a un juicio. Si decide que es susceptible de ser llevado a un juicio, lo presentará frente a un juez y en ese momento pasa una pequeña transformación en el agente del Ministerio Público. Deja de ser autoridad y se convierte en un gran capitán. ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Ya atrapado, ya acusado, sin saber lo que ha... Yo nunca platiqué con el juez. No he podido hablar con el juez. Hasta el momento no sé quién es el juez. Mi voz no valió de nada ahí. Estos hombres seguirán cayendo. Sin embargo, los que piensan que en el país no hay una cultura de denuncia, deberían de darse una paseadita por sus ministerios públicos y unidades dedicadas a la atención de las víctimas del delito. En estas oficinas se vive de discriminación racial, vejaciones, malos tratos y un aire de no estés chingando, atendido por licenciados que se sacan los títulos de las bolsas de papitas o que solo están ahí por haber participado en una campaña política. Lo que quiere decir que se viven dos abusos: el hecho de ser víctima del delito y el hecho de tener que presentar una denuncia en el Ministerio Público. Presentar una denuncia en el Ministerio Público por el delito que sea es una de las experiencias más deshumanizantes y degradantes que puedan existir.
en los sistemas de justicia democráticos o basados en el derecho romano. Lo interesante de estas denuncias es que se presentan en relación a víctimas de delitos graves. No quiero saber lo que pasa cuando se trata de interponer una demanda por cosas menores que el Ministerio Público tiene que atender y mediar por igual. La delincuencia y el crimen organizado trabajan 24 horas los 7 días de la semana. Sin embargo, el Ministerio Público solo trabaja de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Y atrapado, y acusado, sin saber lo que ha... Yo nunca platiqué con el juez. No he podido hablar con el juez. Hasta el momento no sé quién es el juez. Mi voz no valió de nada ahí. Estos hombres seguirán cayendo. Sin embargo, los que piensan que en el país no hay una cultura de denuncia, deberían de darse una paseadita por sus ministerios públicos y unidades dedicadas a la atención de las víctimas del delito. En estas oficinas se vive de discriminación racial, vejaciones, malos tratos y un aire de no estés chingando, atendido por licenciados que se sacan los títulos de las bolsas de papitas o que solo están ahí por haber participado en una campaña política. Lo que quiere decir que se viven dos abusos: el hecho de ser víctima del delito y el hecho de tener que presentar una denuncia en el Ministerio Público. Presentar una denuncia en el Ministerio Público por el delito que sea es una de las experiencias más deshumanizantes y degradantes que puedan existir en los sistemas de justicia democráticos o basados en el derecho romano. Lo interesante de estas denuncias es que se presentan en relación a víctimas de delitos graves. No quiero saber lo que pasa cuando se trata de interponer una demanda por cosas menores que el Ministerio Público tiene que atender y mediar por igual. La delincuencia y el crimen organizado trabajan 24 horas los 7 días de la semana. Sin embargo, el Ministerio Público solo trabaja de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de declaración, en caso de encontrar a la persona que detentó en su propiedad, su persona o en sus bienes, los cuales salen libres en menos de 48 horas, aun cuando se haya encontrado en su posesión un arma de fuego o el cuerpo del delito. Yo soy testigo que él me estaba dando trompones y de patadas y yo ni siquiera sabía que traía la charrasca en la mano. Maldita charrasca, malditas mediasuelas, maldita zapatería. ¿Entonces alega legítima defensa? ¿Por qué, señor, si él me estaba pegando? Por eso, ¿actuaste en defensa propia? Pues hay como usted diga. ¡Desgraciado! Habría cometido este crimen. Este es el retrato que tiene la policía de una persona que junto a otras se encontraban en este lugar. Una de las vecinas donde estaba el vehículo. Vamos a dar a conocer una estadística que está proporcionando el INEGI. Mire, en cuanto a la corrupción, dice que las policías, los partidos políticos y los agentes del Ministerio Público son los más corruptos. Dice
esto de acuerdo a un estudio que ha realizado en estos sectores de la población mexicana, considera más corruptos, que los considera más corruptos, así lo revela, le decíamos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo informó que a nivel nacional el 91.8% considera que la corrupción es una práctica muy frecuente en las policías, seguida de los partidos políticos con un 88.6% y los ministerios públicos, que los ubican en un 81.8%. Por otro lado, la percepción en febrero de marzo, en las oficinas del director de averiguaciones previas en la Procuraduría, está el retrato del gobernador. En medio también está la oficina del procurador, subprocurador general del Estado. Estamos tomando fotos porque hemos tratado de tener citas con ellos para indicarles que hace 5 días no nos han tomado la declaración en la mesa 5 porque ya cambiaron de titular, ya no es la licenciada Nora, ya ahora es el licenciado Miguel Ángel, que ya tiene varios años aquí, es Miguel Ángel Pérez Cruz. Aquí está la oficina, las secretarias, hemos venido 2 veces hoy y no nos ha recibido el licenciado Escalera, que está muy... Pero espere unas horas o vuelva mañana o pasado. Tenemos mucho trabajo aquí, se va a pasar las horas, los trámites son muy lentos, usted sabrá si gusta esperar. Además de que no solo tienes que esperar más de 1 hora para esperar a que te hagan caso, sino que los licenciados ni siquiera saben utilizar bien las computadoras y te hacen preguntas como ¿qué día es hoy? No te saben ayudar a levantar una declaración y tarda más de 1 hora, además del tiempo que ya perdiste para que te atendieran. Por eso no es extraño que muchas personas decidan no asistir a presentar denuncias al ministerio tras sufrir un robo en su casa, mucho menos a un careo y una declaración en caso de encontrar a la persona que detentó en su propiedad, su persona o en sus bienes, los cuales salen libres en menos de 48 horas, aun cuando se haya encontrado en su posesión un arma de fuego o el cuerpo del delito. Yo soy testigo que él me estaba dando trompones y de patadas y yo ni siquiera sabía que traía la charrasca en la mano. Maldita charrasca, malditas mediasuelas, maldita zapatería. ¿Entonces alega legítima defensa? ¿Por qué, señor, si él me estaba pegando? Por eso, ¿actuaste en defensa propia? Pues hay como usted diga. ¡Desgraciado! Habría cometido este crimen. Este es el retrato que tiene la policía de una persona que junto a otras se encontraban en este lugar. Una de las vecinas donde estaba el vehículo. Vamos a dar a conocer una estadística que está proporcionando el INEGI. Mire, en cuanto a la corrupción, dice que las policías, los partidos políticos y los agentes del Ministerio Público son los más corruptos. Dice que esto de acuerdo a un estudio que ha realizado en estos sectores de la población mexicana, considera más corruptos, que los considera más corruptos, así lo revela, le decíamos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo informó que a nivel nacional el 91.8% considera que la corrupción es una práctica muy frecuente en las policías, seguida de los partidos políticos con un 88.6% y los ministerios públicos, que los ubican en un 81.8%. Por otro lado, la percepción... En febrero de marzo, en las oficinas del director de averiguaciones previas en la Procuraduría, está el retrato del gobernador. En medio también está la oficina del procurador, subprocurador general del... e instancias. El Ministerio Público tiene además la fe de coordinar a la policía a su cargo y a los peritos para investigar y recabar datos a fin de resolver los delitos. Tiene también distintas partidas de ministerios, por ejemplo, el Ministerio Público del Fuero Común,
el de accidentes de tráfico y las diferentes ramas y partidas dedicadas a diferentes daños al patrimonio, por ejemplo contra el abigeato o los crímenes de naturaleza sexual y violencia intrafamiliar. El Ministerio Público tiene el poder de seguir casos sin denuncia cuando las autoridades levantan un reporte de un robo o una violación o la violencia intrafamiliar. A esto se le llama seguir por oficio. Sin embargo, los problemas de robo con despojo, casos de abuso donde la policía no pudo intervenir o mediante accidente de tráfico, la brutalidad policíaca o abuso de la fuerza pública o civil, o hasta que un cobrador nos esté exigiendo o actúe con violencia en nuestra casa, nuestra propiedad o contra nuestra persona, y diversas injusticias y despojos donde intervienen una o más personas o una comunidad completa, entre otros delitos, deben de ser seguidos mediante una querella ante el Ministerio Público. Jefe, ¿y ahora qué, Honorato? Jefe, con la novedad de que otra vez le traigo aquí al ratero de yemas. Cuidado, presunto ratero, por favor, presunto ratero. ¿Cuáles son los cargos? ¿Me permite? Continúen, por favor. ¿Cuáles son los cargos? Pues vea nada más lo que le encontré, señor. Medio kilo de coca. No, pues es para mi consumo personal. Estoy malo de mis guiotes y además me dan cavernas pulmonares y con un jalón pues me pongo rete bien un rato. Medio kilo. ¿Y qué me dices de la televisión que llevabas cargando? Yemas, y todo el mundo ahí correteándote y gritándote, ¡ratero! ¡Agárrenlo! Pues gritaban por hocicones, yo la llevaba a componer. ¿A poco eso es delito? Y los que me iban correteando era porque querían ver el partido. Según eso, yo les estaba robando los comentarios del medio tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Y por eso ibas corriendo, ¿no? Ah, pues me urgía ver el segundo tiempo y además ya me andaba. También lo encontré con una UCI, señor. Una UCI. Una UCI. Y un cuerno de chivo. Y un cuerno de chivo. ¡Un cuerno de chivo! Una prueba más. Pues es para defenderme. ¿Qué acaso no han oído de la inseguridad que hay en la ciudad? Los policías son insuficientes para andarlo cuidando a uno. Estos cuates nunca los haya cuando los necesita uno. Además, les estoy... El sistema de impartición de justicia mexicano tiene un enorme lastre. Los cumplimientos para la justicia en México, es decir, el tiempo que tiene que esperar una persona para recibir justicia sobre un problema o un delito, es de 1 año. Todos lo sabemos, sin embargo, muchos hablan de un factor y otro, pero nunca se señalan los verdaderos problemas, tales como el Ministerio Público. La respuesta que me dieron en el ministerio fue que no me podían ayudar porque él está en una propiedad privada y que nadie me obliga a verlo, siendo que, perdón, no tengo otro lado a donde voltear. Y que aparte todo lo que me ha dicho en la calle no son solo piropos fuertes. Que tengo que esperar a que me agreda de alguna forma, que me amarre, que me pegue o que me viole para que ellos puedan hacer algo. Con esto de verdad no sé qué pensar. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo público, generalmente estatal, al que se le atribuye dentro de un Estado de Derecho democrático la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de la titularidad y sustento de la acción penal pública. Asimismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del derecho penal moderno.
El Ministerio Público es el órgano o fiscalía encargado de representar a la sociedad en total. Este monopoliza el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado y busca que se cumpla la voluntad de la ley. En toda acción penal se le considera la parte acusadora de carácter público, encargada por el Estado de exigir la actuación de la pretensión punitiva, el castigo, en contra de quienes cometen ilícitos, es decir, delitos, y del resarcimiento o la reparación del daño causado, si es posible. El Ministerio Público es un órgano con poder de mando, radicado en el Procurador de Justicia, que se auxilia de órganos encargados de la investigación policíaca y técnico-científica, los peritos, para la persecución de los... y las paredes están sucias, en un total estado de abandono. Si habláramos de costos o de que no hay presupuesto, en las oficinas de Hacienda existe un teléfono rojo que sirve para denunciar los abusos o corruptelas en los sistemas de atención tributaria. En todas las oficinas del Ministerio Público debería de implementarse un sistema que ayudara a denunciar o controlar a estos servidores públicos o realizar inspecciones sorpresa por oficialías mayores o el Procurador de Justicia Estatal. 4. Los sistemas para elaborar denuncias deberían de ser más expeditos y rápidos. Si es verdad que ahora tienen machotes y utilizan computadoras, aunque algunos no saben escribir correctamente, no tienen un sistema de firmas digitales o algo que permita enviar denuncias ante el Ministerio Público por internet, o al menos que las denuncias no tengan que ser enviadas de una instancia a otra, de forma presencial o en oficios escritos. Esto complica aún más los procesos de seguimiento y atención de las víctimas, además del cumplimiento de la ley, lo que permite que el delincuente pueda escapar o escabullirse. 5. La atención en todos los ministerios públicos debería de ser las 24 horas del día. En las comunidades más alejadas donde existen oficinas, no existe este servicio, sino que se debe de esperar al día siguiente a las 9 de la mañana, o en el peor de los casos de viernes a lunes. Es inconcebible que el denunciante no pueda tener acceso a un sistema informático o, en su defecto, alguien que le tome su declaración de una manera amable y amena por computadora. Se gastan millones de pesos en estupideces, en regalar computadoras, en regalar televisiones, desvíos de recursos en los sistemas de justicia, y aún te siguen pidiendo que llenes tu declaración a mano o con pluma y lápiz, en una letra legible. No quiero pensar qué pasa cuando la persona que intenta denunciar es un indígena, un discapacitado o un analfabeta, o alguien que no habla o escribe español, o cómo podría una víctima de violación redactar o revivir punto por punto los hechos que la llevaron a una violación. ¿Es humanitario esto? Y si la víctima cae en contradicciones en su declaración, ¿el delincuente saldrá libre? Y si la víctima no tiene dinero pues es una trabajadora, pero el delincuente es hijo de un empresario, se debe de hacer mucho énfasis, no solo en la protección de la víctima y el querellante, sino hacer énfasis en el secreto profesional, que los datos, informaciones, declaraciones e información divulgada por el denunciante nunca salga a la luz por parte de los empleados del ministerio. No es posible que Juanita Bodoque cuente todo lo que escucha a su marido o a sus vecinos y después esto ayude a obstruir el proceso judicial. Pues yo no se me descompone, están los otros dos, hombre. Como son de Taiwán, salen muy chafas. Mire, de veras, esto es un abuso de autoridad, ¿eh? Conozco mis derechos y usted ni nadie me los va a pisotear. Honorato, ¿no hay querellantes? No, señor. Ninguno quiso venir. Este señor amenazó con regresar a desquitarse si alguno venía a levantar algún acta. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Porque ahora sí yo sí puedo levantar un acta a ustedes. No. Y aquí está el señor de testigo. Señor, ¿lo vamos a dejar ir con todas estas pruebas? Esas pruebas son circunstanciales. Para poder detener al señor, se tendría que abrir una averiguación previa. Pero a pesar de todas estas pruebas, a pesar de la droga. Ya lo dijo el señor. Es de su uso personal. Me dan colapsos en el pecho y cavernas pulmonares. El señor es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Está bien, puede retirarse. Gracias. Va a dejar libre a este ladrón, sinvergüenza, traficante. Mire, ya está bien, cascanueces. Ya está bien. Yo no soy de los que se dejan pisar, ¿eh? Pues estos. Oye, ¿dónde quieres esto? ¿Cómo que? Pues a mi casa. Si le dejo aquí, capaz que se lo roban, dejar de conocerlos. Ya está. Pero, señor, ¿cómo lo va a dejar ir con todas estas cosas que... Señor, por favor, ¿cómo lo va a dejar ir? Don Yemas. Gracias, hermano. Disculpe usted. No te preocupes. Cuidado, hijo. Pero, señor... Honorato, ofrécele una disculpa al señor. No, déjalo de ese tamaño, carnal. Déjalo de ese tamaño. ¿Me acompañan, muchachos? Luego ayúdenme, luego ya me mocho con ustedes. Esto es personal. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia penal? Uno de los actores fundamentales del nuevo sistema de justicia penal es y va a seguir siendo el Ministerio Público. Esto es el órgano del Estado mexicano, tanto a nivel federal como local, encargado de la investigación de los delitos y en su caso de formalizar la acusación que se haga en contra de una o varias personas por haber presuntamente cometido un delito. Ahora bien, la reforma penal del año 2008 trae algunas novedades en relación al Ministerio Público. El artículo 21 de nuestra Carta Magna sigue señalando que el Ministerio Público es el encargado de investigar la comisión de los delitos y que tiene a su cargo ejercer la acción penal. Pero agrega, y esto es una novedad muy importante, que la ley podrá determinar los casos en los cuales los particulares podrán ejercer también la acción penal. De tal suerte que se abre la puerta para... Continúen, por favor. ¿Cuáles son los cargos? Pues vea nada más lo que le encontré, señor. Medio kilo de coca. No, pues es para mi consumo personal. Estoy malo de mis guiotes y además me dan cavernas pulmonares y con un jalón pues me pongo rete bien un rato. Medio kilo. ¿Y qué me dices de la televisión que llevabas cargando? Yemas, y todo el mundo ahí correteándote y gritándote, ¡ratero! ¡Agárrenlo! Pues gritaban por hocicones, yo la llevaba a componer. ¿A poco eso es delito? Y los que me iban correteando era porque querían ver el partido. Según eso, yo les estaba robando los comentarios del medio tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Y por eso ibas corriendo, ¿no? Pues me urgía ver el segundo tiempo y además ya me andaba. También lo encontré con una UCI, señor. Una UCI. Una UCI. Y un cuerno de chivo. Y un cuerno de chivo. ¡Un cuerno de chivo! Una prueba más. Pues es para defenderme. ¿Qué acaso no han oído de la inseguridad que hay en la ciudad? Los policías son insuficientes para andarlo cuidando a uno. Estos cuates nunca los haya cuando los necesita a uno. Además, les estoy echando la mano, ¿no? Uno tiene que ver por su seguridad. ¿A poco también eso es delito? Sí. Y también le encontré esto, señor. Señor, pues es para tender la ropa. ¿Para tender la ropa? Sí. ¿Tan corta? A ver, soy pobre, ahí pongo mis calcetines, tengo poca ropa. ¿A poco es un crimen ser pobre? Esto es para estrangular. Esto es una prueba más. Además, no les alcanzarían las prisiones para meter a toda la gente pobre y necesitada. También le encontré 3 estéreos, señor. Uno. 2. 2. Y 3. 3. Ahora no me lo vais a romper, ¿eh? Son para escuchar música, las noticias, la música clásica, música guapachosa y el creador del concierto mortal, Ray Conniff. ¿Y para qué traes 3? Pues por si uno se me descompone, están los otros 2, hombre. Como son de Taiwán, salen muy chafas. Mire, de veras, esto es un abuso de autoridad, ¿eh? Conozco mis derechos y usted ni nadie me los va a pisotear. Honorato, ¿no hay querellantes? No, señor. Ninguno quiso venir. Este señor amenazó con regresar a desquitarse si alguno venía a levantar algún acta. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Porque ahora sí yo sí puedo levantar un acta a ustedes. No. Y aquí está el señor de testigo. Señor, ¿lo vamos a dejar ir con todas estas pruebas? ¿Por qué, señor, si él me estaba pegando? Por eso, ¿actuaste en defensa propia? Pues hay como usted diga. ¡Desgraciado!
Habría cometido este crimen. Este es el retrato que tiene la policía de una persona que junto a otras se encontraban en este lugar. Una de las vecinas donde estaba el vehículo. Vamos a dar a conocer una estadística que está proporcionando el INEGI. Mire, en cuanto a la corrupción, dice que las policías, los partidos políticos y los agentes del Ministerio Público son los más corruptos. Dice que esto de acuerdo a un estudio que ha realizado en estos sectores de la población mexicana, considera más corruptos, que los considera más corruptos, así lo revela, le decíamos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo informó que a nivel nacional el 91.8% considera que la corrupción es una práctica muy frecuente en las policías, seguida de los partidos políticos con un 88.6% y los ministerios públicos, que los ubican en un 81.8%. Por otro lado, la percepción en febrero de marzo, las oficinas del director de averiguaciones previas en la Procuraduría, está el retrato del gobernador. En medio también está la oficina del procurador, subprocurador general del Estado. Estamos tomando fotos porque hemos tratado de tener citas con ellos para indicarles que hace 5 días no nos han tomado la declaración en la mesa 5 porque ya cambiaron de titular, ya no es la licenciada Nora, ya ahora es el licenciado Miguel Ángel, que ya tiene varios años aquí, es Miguel Ángel Pérez Cruz. Aquí está la oficina, las secretarias, hemos venido 2 veces hoy y no nos ha recibido el licenciado Escalera, que está muy ocupado. Y así pasan las averiguaciones previas y se vencen y no las consignan. Y no hay agentes del Ministerio Público que nos pueda tomar esta averiguación porque no hay nadie, que está ocupado, que no nos puede atender que hasta mañana. Así son estas cosas y se hacen y no pueden atender al público. Ya hemos tratado muchas veces con la licenciada Escalera y con las secretarias y toda la gente de esta oficina. Vamos a ir ahorita a la mesa 8 para que vean que no hay nadie. El colmo de esto es que un ministerio cometa errores en las declaraciones o no ayude a orientar al del asunto. Se levanta un simple escrito y le dicen a la persona adiós, muchas gracias. Otro de los grandes problemas es que quien atiende en estas barandillas no es personal capacitado y lo que trata de hacer, y para no tener exceso de trabajo, es tratar de conciliar y de decirle a la persona, mejor véngase mañana, véngase en la noche, ahorita tenemos mucho trabajo. La otra es que los orientan a que vayan a otras instituciones, que mejor vayan a una procuraduría agraria, que vayan a una procuraduría para arreglar problemas de vecinos, cuando son secretarias, secretarios. Se ha visto en la realidad también que los propios policías, que es personal operativo, orientan a las personas. Y yendo al paso siguiente después de la barandilla, ¿no, Sana? Me gustaría que nos cuentes qué implica pasar la barandilla, que finalmente a uno lo atienda un agente del Ministerio Público, pueda levantar su denuncia y, por lo que nos han explicado, ahí entra en actuación un investigador que puede recurrir a la policía judicial para hacerse de elementos, tiene que, para decirlo coloquialmente, que contar una historia, tiene que reconstruir la historia que llevó a la ciudadana, al ciudadano, ante el Ministerio Público a quejarse porque fue agraviada por otra persona. ¿Cómo es en los hechos esa investigación? Es más, ¿existe esa investigación? Por ahí iniciaría. Bueno, después de la barandilla siguen 2 problemas muy graves que se dan en la realidad. Ya levantada la averiguación previa, el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, de allegarse de todas las pruebas y de utilizar para ello a la policía.
Pero ¿qué es lo que es un ministerio público en el país? Digamos, voy a generalizar, porque los datos que traigo es a nivel nacional y es lo que está ocurriendo y es muy grave. Los ministerios públicos no investigan, se quedan sentados y esperan que la víctima del delito le aporte los elementos. Y entonces hay un problema legal que todavía no se ha establecido, o una laguna legal que todavía no está en la ley, y que es el término de las averiguaciones previas. Una averiguación previa puede durar 24 meses, 60 o de manera indefinida, y el Ministerio Público está esperando que la víctima llegue con todos los elementos para decidir si consigna o no consigna. O sea, no fue creada como una persona que te esté echando tierra y que diga, "Ay, no tengo ganas de trabajar, mejor ven otro día". Y que esa persona te va a apoyar para que, bueno, fuiste víctima de un delito, entonces, pues bueno, te voy a apoyar, vamos a aportar todas las pruebas necesarias para que puedas seguir tu asunto y para que podamos llegar al fin principal, ¿no? Que es ya sea la restitución del daño y o atrapar a la persona que hizo ese daño y que, bueno, acabe en la cárcel, ¿no? Por denunciar no te deben de cobrar nada, nada. Eso es totalmente incorrecto. Eso es, de hecho, eso podría ser causal de que un ministerio público sea igualmente denunciado ante una autoridad también judicial, bueno, ante otro ministerio público. Sí, en el caso de que una autoridad te pida una aportación económica por llevar a cabo una de sus funciones, sí está incurriendo en un delito, también podría llegar hasta ser. De hecho, la obligación del Ministerio Público, tal y como está marcado en la Constitución, señala que es la persona indicada, hasta así le dicen, no tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque esa es la persona indicada, facultada por la Constitución para llevar a cabo la persecución y la investigación del delito. Es todo recabar todas las pruebas, los indicios que van a llevar, ya sea si hubo detenido, bueno, tienes que recabar todos los indicios para que esa persona siga detenida y sea considerada. El sistema de impartición de justicia mexicano tiene un enorme lastre. Los cumplimientos para la justicia en México, es decir, el tiempo que tiene que esperar una persona para recibir justicia sobre un problema o un delito, es de 1 año. Todos lo sabemos, sin embargo, muchos hablan de un factor y otro, pero nunca se señalan los verdaderos problemas, tales como el Ministerio Público. La respuesta que me dieron en el ministerio fue que no me podían ayudar porque él está en una propiedad privada y que nadie me obliga a verlo, siendo que, perdón, no tengo otro lado a donde voltear. Y que aparte todo lo que me ha dicho en la calle no son solo piropos fuertes. Que tengo que esperar a que me agreda de alguna forma, que me amarre, que me pegue o que me viole para que ellos puedan hacer algo. Con esto, de verdad no sé qué pensar. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo público, generalmente estatal, al que se le atribuye dentro de un estado. El artículo 21 de nuestra Carta Magna sigue señalando que el Ministerio Público es el encargado de investigar la comisión de los delitos y que tiene a su cargo ejercer la acción penal. Pero agrega, y esto es una novedad muy importante, que la ley podrá determinar los casos en los cuales los particulares podrán ejercer también la acción penal. De tal suerte que se abre la puerta para que sea el legislador el que pueda señalar en qué casos los particulares podrán evitarse ese tránsito, esa aduana a veces lenta, a veces corrupta, hay que decirlo con todas sus letras, del Ministerio Público, y podrán acudir directamente ante una autoridad jurisdiccional, aportarle los elementos que estimen necesarios y ya será el juez el que establezca, el que determine si se abre o no un proceso penal por las conductas que están señalando los propios particulares. Este es un cambio medular porque viene a romper con aquello que los juristas tradicionales llamaban el monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público.
Este monopolio se rompe y con la reforma del 2008 y creo que esto es una buena noticia para todos. En efecto, habrá delitos en donde la presencia y la actuación del Ministerio Público sea absolutamente necesaria e indispensable. Pero habrá también algunos supuestos, sobre todo, imagino, en delitos de carácter patrimonial, económico, dentro del quehacer de las empresas, etcétera, en donde simplemente los particulares puedan acudir de forma directa ante un juez. Insisto, esta es una buena noticia. Pero no solo eso. Otra novedad adicional es que la reforma señala que el Ministerio Público, al llevar a cabo la investigación de los delitos y antes de ejercer la acción penal, podrá aplicar lo que se llama un criterio de oportunidad. Esta también es una novedad que trae la reforma. ¿Qué significa un criterio de oportunidad? Significa el reconocimiento de que es imposible en la realidad, en el mundo real, construir acusaciones en todos los casos de presuntos delitos que son denunciados y que llegan a conocimiento del Ministerio Público. Ante esta imposibilidad fáctica, se permite, en términos del artículo 21, párrafo 6 de nuestra Carta Magna, que el Ministerio Público haga una depuración, haga una selección de aquellos casos en los cuales va a acusar a una persona y determine que en otros, por razones de conveniencia, de utilidad, de política criminal, etcétera, etcétera, no se lleven a cabo estas acusaciones. Por tanto, el ejercicio de la acción penal que corre a cargo del Ministerio Público, como regla general y eventualmente a cargo de los particulares, pero en tratándose del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal ya no es obligatorio, sino que puede en algunos casos no llevarse a cabo aplicando precisamente el criterio de oportunidad. Esta es una gran novedad que nos trae la reforma de 2008. Público es una institución clave cuando se piensa en una sociedad fundada en el derecho. En efecto, impuestos. Y es que desde el momento en que alguna autoridad menciona Ministerio Público, se vienen a la mente interminables visitas, careos, citatorios y esperas a que el licenciado quiera cerrar un caso, con el blues de que los acusados paguen dinero o un licenciado y te volteen la tortilla e incluso termine siendo el culpable de algún delito. Al igual que los sistemas de salud y otros servicios públicos, la justicia está del lado de los abogados y los amigos con influencia que pueden tramitar cosas más rápido, gracias al poder del dinero, mientras que un individuo normal está solo y no tiene dinero para pagar un abogado, por lo cual se encuentra totalmente solo y a merced de las autoridades. Ni hablar de los abogados de oficio que proporciona el sistema mexicano de forma gratuita, los cuales son totalmente incompetentes. O de los abogados que cobran 10,000 pesos, pero no hacen absolutamente nada y estafan a las familias de los acusados con impunidad. Esa es la entrevista que lo querías hacer firmar. ¿A dónde la vas a llevar? ¿A dónde la vas a llevar? Sí, ¿a dónde la vas a llevar? Señor jefe de departamento, ¿podría ver esa entrevista que dice? Sí, de una vez ahorita que estamos todos aquí. ¿Estos? Sí. Sí, ¿qué es lo que dice esa entrevista, Ricardo? Pasen de este lado con otro huevo para que declaren. Sí. Señor jefe de departamento, mire, espéreme. Ahí están las hojas que querían hacer firmar que no eran correctas, que sí falseamos las cosas. Ahí está, mire, usted es el jefe, véalas, aquí las tiene, véalas. Tómelas, por favor. Yo le estoy invitando a que los tome, es más, le estoy pidiendo que lo haga. Ahí está presente. Sí, ahí están. Ahí está sus socios. No, pero yo le estoy diciendo lo que están haciendo. Ahí está la entrevista falsa. Ahí está la entrevista falsa. Ahí está la entrevista falsa. A ver, aquí está Ricardo, mira, vela. Sí, enséñasela a la gente. Enséñasela a la gente, mira, ahí está. Sí, al oficial que es un hombre honrado no quiso. Cuando regresé a mi casa después de clases, como a las 6 de la tarde, cuando entré a mi departamento noté que no estaba puesto el seguro. Y le preguntó a mi sobrino por su laptop y él me dijo que no sabía. Entonces él entró a su cuarto y buscó la de su hermana y tampoco la encontró. Entonces ya nos pusimos a buscar como que las cosas de valor y sí, ellos no tenían su laptop, yo no tenía una cámara fotográfica. Entonces pues nos dimos cuenta que nos habían robado esta tarde. ¿Qué hora era cuando...? Yo llegué a mi casa a las 6 y mi último sobrino que estuvo en el depa salió a las 5. Cuando pasé a dar mi declaración, el hombre que me tomó la declaración me preguntó que por qué no fui antes a declarar y pues le dije que me hice esperar 3 horas y media y le dije que porque entre semana yo no tengo esas 3 horas y media para perder, entonces le dije que por eso fui hasta el sábado y pues ya, levantamos la denuncia pero no le dimos seguimiento al caso porque de todos modos, aparte de que hay que pagar, pues nadie nos va a devolver lo que nos